Nos metemos en otros temas de actualidad porque se presentó el libro Diálogos para un Uruguay Global, claves para una estrategia de inserción internacional. Y para conocer justamente el análisis y el aporte que pretende hacer a la realidad del país, es que recibimos a uno de sus autores, a Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenido nuevamente, Agustín, ¿cómo andás? Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Magdalena. Un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, muy interesante el libro porque contémosle a la gente que de alguna manera trata de sistematizar posturas sobre el Uruguay que se viene de los diferentes actores sociales. ¿Cómo fue ese trabajo de recopilar y, bueno, información interesante, ¿no? Porque el tema Mercosur, apertura a otros mercados más allá de la región, son analizados por estos actores. Exactamente, exactamente. El libro del trabajo parte de una base de que la necesidad de Uruguay de abrirse al mundo, ¿no? El convencimiento que no hay posibilidad de dar un salto al desarrollo, no hay países pequeños, cerrados y prósperos, no existen. Los países grandes tienen un poco más discusión de cuánto se abren, cuánto no se abren, porque la escala les permite otro tipo de discusión. Los países chicos tenemos mucho menos margen. De esa visión lo que quisimos es hacer una discusión amplia, tratar de ordenar. A veces se dice, la sociedad civil piensa, la mayoría de los actores creen. Bueno, ordenemos ideas. A ver, el trabajo lo que hace es consultar una cantidad de actores que son empresarios, PIT-CNT, cámaras empresariales, académicos, consultándolos por una serie de temas vinculados a la inserción internacional del Uruguay. El tema Mercosur, es imposible saltearlo. De hecho, algunos decían, bueno, no hay que mirar solo el Mercosur, y el tema Mercosur estaba ahí. Bueno, ¿qué hacemos con el Mercosur? ¿Qué camino podemos tomar para encontrar una estrategia óptima para Uruguay con este Mercosur? El tema nuevos servicios, nuevas formas de inserción internacional, todo lo vinculado. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia de inserción internacional del país? Y bueno, hay un capítulo de cada uno de los entrevistados, de cada uno de los actores, y después tiene una serie de capítulos finales que recopilan, hace un análisis del texto, ven la presencia de las distintas palabras, los énfasis, ordena las distintas posturas según cuán más abierto o menos abierto, y algunas recomendaciones finales. Hay puntos, perdón, en común, porque recién mencionabas cámaras empresariales, PIT-CNT, algunos actores políticos. ¿Van en línea o en la misma línea? Hay una cantidad de puntos en común. Creo que lo primero es la necesidad, que creo que esto es una discusión que maduró en los últimos años. Hace 4 años hubiéramos hecho este trabajo y no hubiera estado tan maduro, la necesidad de Uruguay de hacer cosas, ¿no? Y ahí nosotros clasificamos en 3 como las posturas, desde un grupo que capaz que 3/4 de los entrevistados, una estrategia de apertura más proactiva, un grupito algo un poco más cuidadoso, cauteloso de los riesgos del Mercosur, y capaz que algún actor que tenía todavía como una visión un poco más regionalista todavía. Pero yo creo que lo que es claro y capaz que hasta alineado con lo que ha pasado, este libro lo empezamos a hacer en febrero, y pasaron cosas en el medio, ¿no? El gobierno hizo una cantidad de declaraciones de la voluntad de salir a buscar acuerdos. Estamos discutiendo un TLC con China, que no estaba en la mesa cuando empezamos. Pero creo que también muestra la urgencia del tema, la vigencia del tema, y creo que la estrategia, lo que está pasando en Uruguay, lo que está haciendo el gobierno, está alineado con lo que dicen la mayoría de los actores de la necesidad de salir a hacer cosas. Agustín, a mí me quedó la idea que en general todos los actores valoran la continuidad de Uruguay en el Mercosur, aunque sí flexibilizando y bueno, ajustando detalles que le permitan a Uruguay negociar con países como, por ejemplo, ahora podríamos hablar con China, ¿no? Que estamos en este... Sin embargo, hay diferentes posturas sobre qué debería hacer Uruguay a la interna, ¿no? No sé si coincidís conmigo en esta conclusión que yo saco. ¿Habría cierto consenso, digamos, desde el PIT-CNT hasta cámaras empresariales exportadoras, por ejemplo, de que Uruguay tiene que permanecer en el Mercosur, pero sí mejorar, digamos, la calidad del mismo? Sí, y a su vez trabajar, sí, fuera de la región. Totalmente. No apareció nadie que diga, vámonos del Mercosur ya, esto no... Más bien, las posturas más proactivas lo que dicen es, con este Mercosur nosotros tenemos mucho más libertad de lo que antes se creía. Entonces la discusión es, sin irnos del Mercosur, ¿qué hacemos? La típica, bueno, pedimos permiso, hacemos nuestro propio camino y después vamos viendo. Ahí están en los matices, ¿no? Que creo que es lo que venimos discutiendo todo el año. Pero sí, totalmente de acuerdo, Lorena, que hay un consenso de la necesidad de un Mercosur mucho más honesto, sincero y adaptado a las necesidades de Uruguay, que también la enorme mayoría de los actores decían, este Mercosur así como está, si bien no hay que irse, así como lo venimos gestionando, no nos sirve tanto.
Pero eso presenta desafíos, ¿no? En el caso que lográramos. Uno, lo que siempre hablamos, que Uruguay es caro, por ahí aparece una postura, ¿no? Que hay países de Europa que son caros y que igual generaron riqueza, crecimiento y logran captar inversiones. Y por otro lado está la parte social, que quizás está representada allí por el PIT-CNT, que bueno, sí, bárbaro, hablemos, integremos, pero ¿qué pasa con los puestos? Que eso que se refleje, digamos, en el bienestar social y de los trabajadores. Claro, Esos son los cuellos de botellas que tiene por delante. Digamos, ¿qué líneas se plantean en este libro? Yo creo que no es nada contradictorio el tema de la inserción internacional con el aumento del bienestar y con el tema del ser más competitivos. Hay dos formas de ser competitivo en el mundo, siendo muy simplista, ¿no? Una es ser competitivo como está volviendo a ser competitivo Argentina, empobreciéndose. Los países pobres son competitivos porque los salarios son bajos, porque los impuestos en dólares, uno mira lo que gana un trabajador argentino en dólares y es muy poquito, los impuestos en dólares son muy poquito, los terrenos, la tierra, las propiedades valen muy poquito y sos competitivo de la peor forma. Ser competitivo, como vos decís, a esos países europeos, como son caros, pero tienen estándares de productividad, formación del capital humano, inserción internacional, ser parte de cadenas globales de valor. Bueno, ese es el desafío y eso de la inserción internacional es uno. Para ser competitivos de esa forma hay una serie de reformas que Uruguay tiene que atacar. La inserción internacional es una clave, es una tremendamente importante para un país chico como Uruguay. En eso parece que estamos trabajando, ¿no? Que Uruguay está trabajando en esa línea. ¿Qué pasa en los otros aspectos que mencionábamos recién y que requieren otras reformas, no? Sí. Creo que estoy de acuerdo creo que hay una serie de cosas. Creo que en muchas estamos trabajando, en el tema de inserción internacional están pasando cosas y sin duda hay otras que todavía restan. Creo que todo el tema de la reforma educativa, bueno, el otro día se presentaron algunas ideas, pero sin duda es un tema absolutamente trascendente. El tema de la reforma de la seguridad social, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver porque parte de ser competitivo es tener una inflación mucho más estable, mucho más baja, y parte de tener una inflación más baja y estable es tener unas cuentas públicas mucho más ordenadas. Uruguay tiene una seguridad social, un país de viejos, que tenemos que ver cómo estabilizamos, damos señales de que podemos gestionar y que no tenemos ningún riesgo de nada, porque somos capaces de procesar una reforma de seguridad social que da cobertura a las personas en la vejez, pero no ponen en riesgo la salud de las personas más jóvenes y la sostenibilidad fiscal de la educación y otros sectores. Entonces sí, creo que es una agenda muy compleja, pero el tema de la inserción internacional tiene la capacidad a veces Nicolás Albertoni, que es un poco quien lideró el trabajo, que es un uruguayo académico en esos temas, dice una cosa que a mí me gusta mucho, dice, a veces dice si tenemos que ser competitivos para abrirnos o abrirnos para ser competitivos. Y él dice que se afilia en esta segunda, porque cuando vos te abrís, vos decís, no nos abramos hasta que no seamos competitivos. Bueno, es toda una agenda que nunca llegás. Cuando vos te abrís, aparecen dinámicas de afuera que te van obligando a dar un poco más rápido algunas discusiones que a veces son más lentas. Creo que con el COVID de alguna forma pasó eso, vino una variable exógena que nos obligó a darnos cuenta que podíamos hacer muchas cosas más digitales, que podíamos hacer muchas cosas de otra forma, que se podía trabajar de otra forma, estudiar de otras formas. Y bueno, creo que la apertura puede ser una variable exógena que nos haga ser más competitivos más rápido. Agustín, de todo esto que se señaló, de esas 15 personas que fueron consultadas o actores que inciden de primera línea, como dice el libro, ¿qué conclusiones se llegan más allá de lo que acabas de decir? Que bueno, Uruguay tiene que abrirse de alguna manera al mundo y no anteponer que sea competitivo, bueno, y otros aspectos. ¿Cuáles son esas conclusiones o líneas por las que se entiende debería seguir nuestro país? Bueno, creo que no hay de sorpresa, pero creo que aparecen algunas ideas que son interesantes. Uno, el tema Mercosur, que está en el medio, creo que hay un consenso de, bueno, tenemos que pasar de fase. Hay un enorme consenso de que hay que pasar de fase este Mercosur. Recuerdo, esto empezó a principio de año. Segundo, que aparece no en todos los actores, pero me parece una idea muy importante, es empezar a mirar otras cosas que no son solo la exportación de bienes. En general pensamos en inserción y pensamos exportar, cadena agroexportadora, industria agroexportadora, que están acá, que participan y son claves. Pero hay otros actores que nos dicen, ojo con todo lo que es exportación de servicios, que cada vez pesa más el software, el turismo ni que hablar, pero el software y otra cantidad de industrias. Y Uruguay es competitivo en la exportación de muchos servicios. Los servicios van por fuera de los TLC tradicionales, saltean los aranceles tradicionales. Hay un mundo que va por fuera del Mercosur, los TLC, los aranceles, y que cada vez una parte del valor de la economía va a estar más grande, va a ser lo que está ahí. Entonces, démosle más corte, atendamos más a facilitar eso, que a veces pasa por temas burocráticos, regulatorios, para que esas cosas pasen, porque Uruguay tiene todo un capital por ahí. Y después creo que aparece una recomendación que nosotros ponemos que surge de algunas experiencias de otros países, es
un consejo de la sociedad civil vinculado a temas de inserción internacional, como existe en Chile, como existe en otros países. Claro, para apuntalar, por ejemplo, a pymes a traspasar barreras burocráticas en otros países. Por ejemplo, en ese sentido. Exactamente, y también para muchas veces que se dice, la sociedad civil cree, hay algunos actores que dicen, bueno, tener un órgano que pueda ser consultivo, obviamente honorario, pero que puede hacer de veces, digamos, de lo que intentamos el trabajo de recoger opiniones, ordenarlas, y sin duda esto, el gobierno es el que tiene que abrir las puertas, pero es gobierno y sector privado, ¿no? Porque en todo lo que es el comercio exterior, la inserción internacional, el sector privado tiene muchísimo para hacer, y la sociedad civil, no solo el sector privado, también tiene muchísimo para decir, y bueno, ¿cómo facilitamos ese diálogo? Agustín, muchas gracias por estos minutos. Realmente es un libro muy recomendable porque es muy fácil de leer, está muy claro en las exposiciones de las ideas y para cualquier persona que le interese estar informado en estos temas, realmente es un aporte a la reflexión. Muchas gracias. Por favor, un aviso, el libro está en formato digital en la página web del CED, que es ced.ui, de ahí se descarga libre para quien quiera leerlo. Bien, muchas gracias. Por favor. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 38 minutos. Una nueva pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.